La varianza es una larga suma donde se considera el promedio de la distribución de datos menos la variable, la categoría, en este caso por ejemplo en la tabla, el puntaje en cuestión. O sea, por ejemplo, si el promedio de esto fuese, por decir algo, 25, estaríamos restando 25 menos el primer puntaje, 10. Eso lo elevamos al cuadrado y luego, si viene al caso, lo amplificamos por una cierta frecuencia que correspondería en este caso a 8. Y ese proceso lo repetimos para cada uno de los datos. En caso de ser datos agrupados en intervalos, esto ya no se puede aplicar directamente y tenemos que hacer otras consideraciones que el problema en cuestión debe darnos esa información. También considerar que n es el total de datos, por eso aquí es la frecuencia de n hasta el último dato, y el resto, como ya habíamos mencionado, está ahí. Un ejemplo cortito es que en esta distribución pequeña de datos podemos notar que primero, para sacar la varianza, tenemos que calcular el promedio, que se hace, bueno, la suma de cada uno de estos, y en este caso lo dividimos por 3, y esto me da 21 partido 3, que en este caso nos va a dar 7 como promedio. Luego, nuestra varianza va a ser igual a lo que habíamos comentado. En este caso, la frecuencia va a ser en cada dato 1, por lo tanto vamos a omitir esa multiplicación para no llenar el espacio. Donde podemos notar que aquí simplemente puse el promedio y después el dato en cuestión y lo elevé al cuadrado y fui sumando el resto y todo eso después lo dividí por la cantidad de datos que en este caso era 3. Luego, aquí tenemos el resultado de elevar al cuadrado que si nosotros lo sumamos nos queda 14 partido 3 y lo voy a dejar ahí porque eso es un decimal no exacto. Y de esa forma calculamos la varianza. La desviación estándar, por su parte, es lo mismo que la varianza, exactamente lo mismo, la misma lógica, pero aplicamos la raíz que estamos viendo ahora en pantalla. O sea, que en el caso de la varianza que calculamos antes, la desviación estándar va a ser 14 partido 3. Y esta medida es la que usualmente se utiliza para el análisis de datos, porque al no estar al cuadrado no altera la unidad de medida que estamos utilizando. En este caso serían puntajes, pero pues también podemos usarlo para, no sé, medidas, distancias. Y el hecho de que esté esta raíz nos permite trabajar con esa misma unidad y que no se dispare al cuadrado como es la varianza. Datos a considerar, siendo uno de ellos que estas medidas de desviación estándar de varianza siempre van a ser mayores o iguales que cero. Y es cero solamente si es que todos los datos son iguales. Otra es que si nosotros sumamos una cierta cantidad, por ejemplo, a los puntajes o a la variable que estamos utilizando, estas medidas no van a variar. Pero si es que multiplicamos por una cantidad de estos puntajes, la desviación estándar se multiplica por tal valor. O sea, que si nuestra desviación estándar era raíz de 14 partido 3, tendríamos que multiplicar, si esto lo amplificamos por 10, por 10. En tanto, la varianza se hace por esa cantidad, pero al cuadrado. En ese caso sería por 100. Esta es una pregunta que sale directamente del DEMRE y es precisamente una consecuencia de las que acabamos de hablar. Donde si tenemos unos datos, si amplificamos por una cierta cantidad n, y nos preguntan por la desviación estándar, ¿cuál va a ser su valor? Bueno, ya lo sabemos que va a ser la d. Entonces aprovechemos de comprobar lo que acabamos de decir. Que en este caso, para la desviación estándar sin multiplicar, vamos a considerar, por ejemplo, que el promedio va a ser p, y esto va a ser igual a más b más c partido 3. Por lo tanto, la desviación estándar, en este caso, va a ser la siguiente. En tanto, si ahora nosotros amplificamos el promedio, ¿qué va a pasar? Que esto va a ser n a más nb más nc partido 3, pero podemos factorizar esa n y nos queda lo mismo que teníamos antes, pero simplemente amplificado por un factor n. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir n por p, que es nuestro promedio original. Por lo tanto, si ahora nosotros calculamos la desviación estándar, va a ser la que sigue. Donde, está difícil, ¿qué vamos a hacer? Pero hay algo más práctico, que es factorizar de nuevo. Porque en cada uno de estos términos vemos que está la n repetida. Pero ojo, que para factorizar no es llegar y sacarla del paréntesis, sino que tenemos que elevarla al cuadrado. Porque podemos ver lo siguiente. Y voy a poner un paréntesis acá. La factorización correcta sería la siguiente, donde primero tenemos que sacar esta n de los términos p y a, pero todo eso va a estar al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que sigue es elevar esa n al cuadrado y dejar ese paréntesis tal como estaba. Ok, entonces si repetimos para todas las desviaciones estándar nos queda lo que sigue. Donde de nuevo podemos factorizar esta n que está al cuadrado, porque está en cada uno de estos sumandos. Y nos quedaría lo que sigue. Y como ahora esta n cuadrado está multiplicando todo un gran factor, que si nos damos cuenta, todo esto por la raíz va a ser nuestra desviación estándar original, y esta n la podemos sacar de la raíz porque está al cuadrado y nos va a quedar al final multiplicando por n. Entonces efectivamente es cierto que lo que habíamos dicho.